Mm, yo no creo que mis tareas sean fáciles, Karim. Yo creo que usted sabe usar bien Excel. Capaz de que se lo garantizo que aquí hay personas que sí les cuesta bastante Excel. Lo ideal sería ver ahorita, digamos, el inicio y en quinto ver un Excel intermedio avanzado, o sea, comenzar a ver, por ejemplo, macros, filtros dinámicos, tablas dinámicas, eh, y todo ese tipo de situaciones deberíamos de ver ya en quinto, ¿verdad? Principalmente las macros, que sirven mucho. Un poquito de programación en Excel, pero, pero no es eso. Sí, ya es de carita, mentiroso. Michelita, no sé, no sé. A los quintos que les di clases este año fue a quinto medicina B con todas sus especialidades, o sea, a odontología, a radiología, laboratorio clínico y aparte de eso a quinto turismo. Esos fueron mis grados de quintos. Pero los otros quintos, a ver quién les daría clases, quinto A, quinto C y los quinto dibujo, quinto esto. Ay, Michelita. Bueno, eh, gracias, gracias. Yo sé que se acostumbraron a mi molestadera, pero no sé, no sabría decirles si voy a hacer show o no, el que les va a dar clasecitas. Así que no sé. Y si no, pues que Dios les bendiga y que les vaya muy bien con su nuevo profe y que no les toque un profe muy mala leche, porque pasa. Ay, nuestros chicos. Ay, nuestros fotos. Pues sí, chicos. Sí, Karim, ¿por qué no? Claro que sí. Ay, bueno, ya están viendo ustedes aquí. Estoy calificando tareas de la universidad. Vamos a ver. Ok, chicos, solo les recuerdo que vimos tres fórmulas con derivación, ¿verdad? Vimos, si no es quemado, vamos a ver, vimos la de contar, vimos la de promedio y vimos la de sí, la de la función sí. Son tres fórmulas o tres funciones. eh, ¿Y cómo se llama esto? Son tres funciones
eh, que tienen su derivación, o sea, que tienen más formas, ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la de contar, ¿sí? Contar, pues encontramos la de contar, contar punto blanco, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Realmente contar, contara, contar punto blanco, pues es bastante sencillo. Yo creo que ya lo habíamos visto, sí, sí lo vimos. Creo que nos faltaba ver la de contar punto sí, contar punto sí punto conjunto, ¿verdad, chicos? Que eso nos ayudaría con las otras, porque las otras pues se parecerían mucho a la hora de estar utilizando la punto sí o la punto sí punto conjunto. Lo que pasa es que las fórmulas, por ejemplo, contar, promedio y la sí, hacen algo, ¿sí? Hacen una función y realizan una operación. Cuando le agregamos el sí o le agregamos el sí punto conjunto, pues lo que hace es hacer la misma función, ¿verdad, chicos? Hacer la misma función, solo que bajo una condicionante. Por ejemplo, imagínense en la de contar que yo quisiera, tengo un montón de nombres, ¿verdad? Pero yo y tengo el sexo ahí de esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo Marlon, tengo Casim, tengo Julio, tengo Romeo, tengo Esther, por ejemplo, tengo Carlos, tengo María. Entonces, imagínense ustedes que le pongamos M, ¿verdad? Y F, M, M, F, M y F. Aquí es fácil, ¿verdad? Yo sé que hay uno, dos, tres mujeres, pero cuando los datos son grandes, entonces ahí sí ya me funciona o ya me sirve utilizar este tipo de funciones, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, en la de contar puntos sim, ¿verdad? La cuestión con el contar puntos sí es que utiliza solamente una condicionante. La punto sí punto conjunto utiliza más de una condicionante. ¿Hasta cuántas condicionantes? Hasta 128 condicionantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera saber cuántas mujeres hay, por ejemplo, agarro el sexo, ¿verdad? Que es el rango que voy a utilizar, punto y coma, ¿verdad, chicos? Y el criterio. El criterio, recordemos que siempre va entre comillas, ¿verdad? Siempre. Y yo podría decirle, ¿cómo voy a saber yo si es mujer o es hombre? Pues muy sencillo. Si es hombre, va a tener M de masculino y si es mujer, va a tener F de femenino. Entonces, simple y sencillamente le digo que cuando sea igual a F. ¿Bien? Entonces vengo acá, cierro el paréntesis y con eso pues ya tengo la condicionante para contar. Y si ustedes se dan cuenta, pues solo me contó tres. No me contó todos. Me contó todo lo que tenían en sexo, sí, pero había una condición, que solo me contara cuando fuera F, cuando fuera femenino. Entonces me saca que son tres. Entonces la función contar punto sí o contar punto sí punto conjunto, pues lo que utiliza es que tuviera más condicionantes. Imagínense que también en sexo también tuvieran el peso, por ejemplo. El peso, Marlon pesa 170, por ejemplo, casi pesa 105 libras, Julio pesa 180, por ejemplo, Romeo pesa 200, Esther pesa 98, por ejemplo, Carlos pesa 179 y María pesa, no sé, 100, por ejemplo. Entonces, no, por ejemplo, unos 110. Ok, y yo quisiera tener o que contara bajo dos condicionantes. Entonces, la misma historia, solo le doy contar punto sí, punto conjunto y me pide los rangos criterios y el criterio. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer criterio? Sigamos utilizando, por ejemplo, el sexo. Vamos a ver el sexo y vamos a decir que sea mujer, igual la misma historia, por ejemplo, que sea igual a F, pero que pese menos de, ¿cómo se llama esto? Menos de 100 libras, por ejemplo. Entonces yo le pongo punto y coma y ahora me pide el rango criterio número 2. ¿Cuál va a ser el rango criterio número 2? Pues va a ser este, ¿verdad? Creo que ahí lo tomamos mal el H1, creo que está mal puesto este. Yo creo que le modifiqué algo. A ver, cambiémoselo. Sería este de acá. Ahí estamos. Sea F y el segundo criterio, que sería el peso, le ponemos punto y coma, entre comillas, le ponemos la condicionante, por ejemplo, que sea menor a 100. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que me cuente cuántas mujeres hay, pero
bajo la otra condición que también pesen menos de 100 libras. ¿Cuántas mujeres hay con esas características? Pues solo hay una, que sería Esther. Esther es mujer y pesa menos de 100 libras. Casi es mujer, pero pesa 105, y María también es mujer, pero pesa 110. Entonces, la sí punto conjunto lo que me hace es simple y sencillamente, ¿cómo se llama esto? Tener más condicionantes, ¿ok? Esa sería mi función punto contar. Creo que esas eran las que nos hacían falta. Y si vemos la del promedio y la del sí, ¿verdad? También utilizan esas derivaciones. También tiene promedio punto sí, promedio sí punto conjunto, tiene la sí y la sí punto conjunto, aunque la sí varía un poquito, porque en el caso de ustedes pueden tener, ¿cómo se llama esto? Pueden tener ¿cómo se llama esto? Pueden tener ahí una versión antigua del Excel. Y entonces eso hace que, ¿cómo se llama esto? Eso hace que no tengan el sí punto conjunto, sino que tengan que colocar la sí anidada. Entonces creo que el día de mañana sí vamos a ver esa sí, porque puede surgir alguna duda para los que no tengan la sí punto conjunto, recordar cómo se utiliza la sí anidada. ¿Ok? Entonces,